primero es daros la bienvenida a todos y a todas a una nueva masterclass de Apoclan. Ya es la cuarta este curso que hacemos y en general creemos que están funcionando muy bien. Pues hoy está con nosotros Laura Gascón, que la tenemos por ahí. Laura es psicóloga, tiene experiencia y formación en emergencias, crisis y catástrofes. También tiene su consulta privada y entre muchas de las cosas que hace y de las buenas referencias que tiene de compañeras nuestras, me ha contado que últimamente está participando o ha participado en el programa de humanización de las UCIs, colaborando y con los pacientes, médicos y en general, pues bueno, la verdad es que tenemos mucha suerte de que quiera compartir algo de su experiencia con nosotros y que nos dedique un tiempecito a darnos ideas y recursos pues para afrontar mejor toda esta situación que tenemos actualmente. Y pues nada, Laura, que te agradezco mucho que hayas dedicado un poquito de tu tiempo a nosotros y nosotras. Y pues nada, empezamos y estamos todos deseando escucharte y cuando quieras, pues somos todos tuyos. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por invitarme y poder pasar esta tarde un ratito hablando de un tema tan recurrente, ¿no? Como es el estrés mantenido en el tiempo y la fatiga emocional. Bueno, yo creo que la mejor manera de empezar o de introducir este tema, porque es algo que yo siempre pienso mucho, ¿no? Es decir, cuando me piden que dé una charla es como, ¿cómo lo empiezo? ¿Cómo lo introduzco? Bueno, pues a mí se me ha ocurrido haceros una serie de preguntas. No para que me las contestéis, sino sencillamente para que vosotros pues, las penséis, para que lo reflexionéis y para que hagáis vuestra propia evaluación. Es decir, que veáis cómo anda vuestro equilibrio, cómo os encontráis, si estáis muy fatigados, no estáis fatigados, cómo lo estáis llevando en definitiva, ¿no? ¿Cuántos de vosotros os sentís de bajón a menudo? ¿Tenéis miedo de contagiaros? ¿Cuántos de vosotros tenéis miedo de llevar el bicho a casa? Como se dice, como tanto se dice o tanto se escucha, ¿no? ¿Cuántos de vosotros os sentís abrumados por la cantidad de información sobre la COVID-19, ¿no? En todas las redes sociales, los medios de comunicación? ¿Cuántos de vosotros habéis abandonado hábitos saludables en los últimos tiempos? ¿A cuántos os da pereza salir de casa? Incluso ahora, con una tarde tan soleada. Bueno, esta tarde no, porque teníamos que estar aquí. ¿Estáis más irritables de lo normal? ¿Contestáis mal a vuestra pareja? ¿Contestáis mal a los niños si los tenéis? ¿Dormís bien? ¿Habéis perdido el apetito o al contrario? ¿Tenéis demasiado apetito? Incluso a veces coméis de forma compulsiva. ¿Cuántos de vosotros habéis aumentado el consumo del alcohol, del tabaco o de otras sustancias? ¿Algunos de vosotros habéis empezado a utilizar ansiolíticos o antidepresivos incluso? ¿Cuántos de vosotros habla de cómo se siente realmente? ¿Y con quién lo habláis? Bien, pues vamos a hablar un poco de todo eso a lo largo de la próxima hora, si os parece, ¿vale? Empezaría por el estrés. La idea es que esto sea bastante práctico, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que yo sé que todos vosotros sabéis lo que es el estrés. Sabéis que el estrés es una respuesta natural del organismo que nos permite adaptarnos cuando hay un cambio, ¿no? También sabéis que no siempre es dañino, que cuando trabajamos bajo estrés muchas veces somos mucho más productivos, que el estrés favorece el rendimiento, pero también es cierto que hay un punto que cuando nos pasamos el estrés se vuelve perjudicial y nos hace daño. Yo imagino que estaréis de acuerdo conmigo en que nos encontramos en la etapa de agotamiento. Una situación de estrés tiene 3 fases, ¿no? Reacción de alarma, resistencia y agotamiento. Estamos en el agotamiento, ¿por qué? Pues porque curiosamente hace ya un año que se declaró el estado de alarma, ¿no? Aquellos 2 meses que tuvimos creo que fueron 2 meses que fueron tan duros y tan complicados. Fue el 14 de marzo del 2020. Desde entonces hasta ahora seguimos manteniendo una situación
que es bastante complicada, ¿no? Al principio reaccionamos, cada uno reacciona de una forma diferente, aparecieron una serie de sintomatologías que algunos dejaron de dormir, otros tenían una sensación en la garganta constante, presión en el pecho constante, es decir, ese descoloque que hubo al principio, toda esa manifestación de diferentes síntomas que luego con el tiempo parece que como que nos calmamos un poco y nos adaptamos a lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que llevamos un año y un año es demasiado tiempo. Y además un año donde no ha sido lineal, donde ahora nos abren, luego nos cierran, ahora nos permiten movernos, luego ya no nos permiten movernos, donde ha habido tanto cambio que no paramos de adaptarnos a las distintas situaciones dentro de la situación de estrés general como sería la de la pandemia. Entonces es normal que estemos agotados. ¿Qué ocurre cuando nos agotamos? Pues que aparecen los síntomas, los del principio multiplicados y algunos de ellos se quedan. ¿Cómo sabemos que una situación es estresante? Bien, si analizáramos o analizando la situación en la que estamos inmersos, ¿ha generado un cambio en nosotros? ¿Nos ha exigido adaptarnos a una nueva realidad que tanto se ha dicho? Sí, ¿no? ¿Ha habido falta de información? Bueno, ha habido falta de información al principio y todavía hay falta de información. Se saben cosas, pero está claro que no se sabe lo suficiente. Y la incertidumbre, esa palabra que tanto hemos escuchado, ¿no? Y que tanta inquietud nos provoca. Es decir, no sabemos lo que nos pasa, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos cómo funciona todo lo que tiene que ver con este virus. La información no suele ser clara tampoco, es muy ambigua. Cuanto más ambigua, más nos estresa, está claro, ¿no? ¿Qué ocurre con las situaciones de emergencia? Pues que lo normal es que no se tengan habilidades o que no se tengan habilidades suficientes para poder manejarlas, de tal manera que al final nos terminan desbordando. Y al desbordarnos también provocan alteraciones en nosotros, alteraciones que muchos de vosotros en algún momento las habréis reconocido, ¿no? Es decir, pues desde lo que hablábamos antes, ¿no? Yo os preguntaba cuántos de vosotros no habéis dormido bien o se os ha quitado el apetito o se ha abierto el apetito. Claro, si se producen alteraciones en nuestro organismo, tenemos que trabajar más para volver a restablecer el equilibrio perdido. Obviamente, cuanto más dure la situación, cuanto más crónica sea, mayor es el desgaste. Pero estamos hablando de síntomas. Los síntomas son muy variados, los síntomas son muy amplios. La intensidad de la sintomatología depende también un poco de la situación que lo provoque y sobre todo depende de las características de cada uno de nosotros, ¿no? De nuestra personalidad, de nuestra historia personal, de las estrategias que cada uno de nosotros tengamos, de la red social, de la red familiar. Lo que está claro es que encontramos síntomas a distintos niveles. A nivel fisiológico, pues la presión en el pecho, por ejemplo, taquicardia, nudo en la garganta, la boca seca, dolores de estómago, náuseas, vómitos, dolores de cabeza, tics. El otro día me hablaba alguien de, es que tengo un tic en el ojo que no se me va. Bien, porque estás muy agobiado, estás muy estresado. Contracturas musculares también, estreñimiento, diarrea, temblores en manos y pies, estupor fisiológico, cansancio, inquietud, nerviosismo, dificultades para respirar, sensación de ahogo, todo eso solamente a nivel fisiológico. A nivel cognitivo, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues esa dificultad que tenemos para focalizar la atención, dificultad para mantener la concentración, pérdidas de memoria también. Tenemos dificultades con la memoria de trabajo, sobre todo bloqueo mental, pensamiento desorganizado, pensamientos negativos. Si tenemos pensamiento desorganizado, muchas veces también el lenguaje suele ser desorganizado. Falta de confianza o sensación de falta de control. A nivel emocional, ira, frustración, rabia, tristeza, miedo, angustia, embotamiento emocional, shock emocional, negación, indefensión, falta de interés, fatiga emocional. Y por último, a nivel conductual, pues desde la procrastinación hasta el exceso de actividad, evitar situaciones, negar problemas, dificultades con el sueño,
cambios en cuanto a los hábitos alimenticios. Hay gente que comía bien y que ha dejado de comer bien. Hay gente que salía a hacer deporte y ha dejado de hacer deporte. Hay gente que ha dejado la mayoría de las actividades de ocio que antes presentaba, aspectos descuidados. En fin, como veis, la sintomatología es de lo más variada. ¿Qué ocurre? Pues que si no se palían los efectos de esta situación, si no trabajamos ese tipo de sintomatología, pues al final eso va a derivar en algo todavía más grave, como sería el trastorno, se ha puesto algunos, trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, trastorno de adaptación, de estrés postraumático, del sueño, sexuales, burnout. ¿Qué es lo que yo me encuentro en consulta? Pues me encuentro muchas personas que vienen con alguno de estos diagnósticos que aparecen en la pantalla ahora mismo, pero también es cierto que hay un tipo de paciente que es de entre 1 y 5 sesiones aproximadamente, que son los que vienen con parte de la sintomatología que os acabo de mencionar. Es decir, me encuentro mal, no sé por qué me encuentro mal, últimamente no duermo bien, o se me ha quitado el apetito, o como demasiado, estoy muy agobiado, tengo taquicardias, pues un poco todos los que os he comentado, ¿no? Normalmente este tipo de paciente pues yo qué sé, suele estar en consulta entre 1 y 4 sesiones como mucho, porque lo que se hace con él es trabajar, pues un poco lo que nosotros vamos a hacer hoy a lo largo de la tarde, ¿no? Darle una serie de instrucciones muy concretas, de cosas que puede hacer para paliar todos esos efectos, y también se le enseña, se le explica, se le psicoeduca y se le dice que lo que le está pasando es normal, dadas las circunstancias vitales que estamos viviendo, que estamos teniendo. ¿De acuerdo? ¿Cómo afrontamos una situación de este tipo? Bueno, en primer lugar, se trata de identificar esa situación que a nosotros nos puede desbordar, que nos resulta complicada. Después, pues trazamos un plan de acción, es decir, me está pasando esto, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Crear equipo, es decir, apoyarse. Lo de la red social y red familiar es algo que yo voy a mencionar mucho porque me parece muy importante. Al final somos trapecistas y hay veces que nos resbalamos, nos caemos del trapecio y tiene que haber una red social, una red familiar que es la que nos sujeta. ¿Para qué? Pues para amortiguar el golpe. Entonces, crear equipo con familiares, con amigos o con compañeros, vosotros en vuestros puestos de trabajo, que además soléis ser plantillas bastante amplias, está fenomenal porque os permiten el desahogo emocional, os permiten hablar de cómo os sentís y muchas veces os dan una visión diferente a la que vosotros teníais. Hay cosas que te las cuentan y dicen, ahí va, pues no me había dado cuenta, ¿no? Y resulta que es algo como muy obvio, pero yo pues no me había dado cuenta. Es importante también identificar las señales de estrés, porque son pequeñas señales de alarma que dicen que las cosas no están bien, que te estás sintiendo o que te estás viendo afectado por la situación. ¿Qué hay que hacer? Autocuidado e importancia en las rutinas. Pero aquí vamos a volver un poquito más tarde, todo el tema del autocuidado, es decir, desconectar cuando lo necesites y no, no, no dejar, o sea, mantener las rutinas, ¿no? Porque hay veces que, como os decía antes, sencillamente las dejamos. 2 pinceladas. Es que estamos en duelo, porque hemos perdido tanto. Quien no ha perdido a un amigo, ha perdido a un familiar o ha perdido a un compañero, quien no ha perdido el trabajo, pero todos hemos perdido la libertad, todos hemos perdido la posibilidad, nuestra forma de divertirnos, es decir, hemos perdido la vida tal cual nosotros antes la entendíamos y la vivíamos, y ahora es otra cosa diferente y estamos ahí un poco todavía en periodo de adaptación. Y esto, en definitiva, pues es un duelo. Y los duelos surgen ante diferentes tipos de pérdida. Pérdidas de vínculos con personas, pérdidas de capacidades, pérdidas materiales y evolutivas. Por ejemplo, la de capacidades es curioso porque hay mucha gente que cuando te habla, yo he tenido la oportunidad de conocer a gente que ha pasado por la COVID, que la ha tenido, y me hablan de dificultades motoras, de dificultades cognitivas, de dificultades de memoria, es decir, que no se encuentran bien, no se encuentran al 100%. Y no estoy hablando de gente que haya estado en la UCI o de gente que haya estado grave, sino incluso de gente que lo ha pasado en su casa, ¿no? Entonces, al final, esas pérdidas también se sienten y también nos hacen sentir mal. Y en una situación de este tipo, las emociones que más surgen
Pues al final es la rabia y la tristeza y también el miedo, que hablaremos un poquito más adelante de ellas. Por tanto, el duelo es un proceso normal, no es una enfermedad, es algo que va variando, que es dinámico, son etapas. Cada persona vive el duelo de una forma totalmente diferente porque no hay dos duelos iguales y no hay tiempos. Cada uno, pues un poco en base a lo que decía antes, a la forma de ser, a los recursos familiares, a los recursos sociales, a los recursos personales, pues lo va elaborando la pérdida de una forma diferente, ¿no? Como veis al final, pues igual, que es muy importante tener una buena red familiar y una red social. ¿Y por qué nos fatigamos? Pues muy sencillo, las personas se fatigan cuando viven mucho tiempo en emociones TRAN. ¿Qué son las emociones TRAN? Pues tristeza, rabia y miedo, son las que a mí me interesan aquí, la tristeza, la rabia y el miedo. Dentro de las emociones básicas nosotros hablamos de que hay 10, pero en la masterclass de hoy solamente voy a hablar de aquellas que a mí más me interesan porque creo que son las que más aparecen en una situación, en la situación que estamos viviendo, ¿no? En la situación actual. Entonces, bueno, permanecer en rabia y permanecer en miedo, vivir en rabia y vivir en miedo una semana, otra semana, un mes, otro mes, pues al final termina llevándonos a la tristeza y la tristeza nos termina fatigando. Yo estoy acostumbrada a escuchar en consulta, no por este tema, sino por otros temas, ¿no? Eso de, jo, Laura, es que estoy cansada de sentirme así. Es que ya no quiero sentirme así más tiempo, es que no puedo más, es que estoy harta. Gente que vive, pues eso, que vive en un miedo constante o que vive en una tristeza constante que llega un momento, pues que claro, lógicamente te termina agotando. Pero es que si a eso además le añadimos el pensamiento anticipatorio, pues entonces ya ni te cuento, ¿no? Lo que hacemos es perpetuar el bucle. Pensamiento anticipatorio, pues supongo que ya lo sabréis, ¿no? Esa mala costumbre que tenemos todos de pensar por adelantado algo que no ha sucedido y que lo mismo ni siquiera sucede, con lo cual entramos ahí en un bucle mental que nos desgasta, porque lo que está claro es que los problemas que no han sucedido no se pueden resolver. Y es que vamos a hablar de emociones. ¿Por qué vamos a hablar de emociones? Porque la emoción es la sal de la vida, porque la emoción decide y la razón justifica, porque la emoción es el motor que nos permite adaptarnos a la situación que vivimos y porque cualquier cambio en el contexto varía el tipo de emoción que hay que activar. ¿Qué ocurre cuando los cambios son bruscos y son mantenidos en el tiempo? Bueno, yo creo que la respuesta está ahí, ¿no? Ya lo sabéis todos. Que nos cuesta adaptarnos a la nueva situación y que cuando se mantiene en el tiempo nos terminamos agotando. Yo os decía que había 10 emociones básicas, agradables y desagradables. ¿Cuáles son las que nosotros sentimos más en esta situación? La tristeza, la rabia y el miedo. ¿Cuáles son las emociones antídoto? La curiosidad, la admiración, la seguridad y la alegría. Sobre todo nos interesa las tres primeras. ¿Cómo identificamos las emociones básicas? ¿Cómo sabemos en qué emoción estamos y cómo sabemos en qué emoción están los demás, aquellos con los que interactuamos? Bueno, pues la postura corporal nos da muchísima información, la manera de hablar también nos da muchísima información, el rostro nos da también muchísima información. Entonces, al final solamente tenemos que observarnos o tenemos que observar a los demás para saber en qué emoción se encuentra cada uno. Además, ya sabéis que últimamente se trabaja mucho todo el tema emocional, con lo cual todos estamos bastante familiarizados. Claro, con todo este tema de la pandemia y el tema de la mascarilla, de los elementos de protección, pues surgió un problema, ¿no? Y el problema era, oye, yo voy a poder trabajar en consulta con la mascarilla y la otra persona con su mascarilla y vamos a poder conectar y conectar bien y voy a saber en qué emoción se encuentra cada persona, lo que me está transmitiendo y demás. Yo he de reconocer que al principio sí que tuve mis dudas, ¿no? Pero bueno, luego te das cuenta con la experiencia de que se puede. Vosotros en los coles, en los institutos en los centros en los que estáis
trabajando, todos lleváis mascarilla, vuestros alumnos llevan mascarilla, los papás si van, los que puedan ir, pues también. Y ahí supongo que os habréis dado cuenta también de lo mismo, que al final para que yo pueda conectar con cada uno de vosotros, con los ojos me vale, con la mirada me vale, ¿no? Porque es lo que yo necesito para poder establecer ese vínculo. Si os fijáis además en las dos fotos que os he añadido aquí, pues la de arriba estaría en seguridad o curiosidad y la de abajo estaría en alegría. O sea que al final, bueno, pues se puede tener, no es tan limitante como en un principio pensábamos. Las emociones duran tan solo unos segundos. Cuando duran más de la cuenta, pues puede convertir, estamos hablando de las desagradables, se puede convertir lógicamente en un problema. Se habla mucho de gestión de la emoción. ¿Qué es eso de gestionar o qué hay que hacer para gestionar adecuadamente una emoción? O las emociones, mejor dicho. Pues lo primero es conocerlas. Y lo segundo es reconocerlas en ti y reconocerlas en los demás. Después, en segundo lugar, pues sería desarrollar todas esas herramientas que nos ayuden a llevar una buena gestión de nuestra propia emoción y de la de los demás. La rabia. Bien. La rabia es la emoción más peligrosa que hay, ¿vale? Sentimos rabia cuando hay algo o alguien que está interfiriendo en la consecución de nuestros objetivos o cuando hay alguna amenaza que daña nuestros valores. La palanca de movilización es el ataque. Una persona que está enrabietada, pues la tendencia es la de atacar. Dentro de la rabia, que es la emoción básica, está dentro del universo de la rabia, pues hay un montón digamos, como de niveles o de grados. No es lo mismo estar molesto, sentirme molesta, que estar en rabia, que sentirme violenta. Mi reacción va a ser diferente, ¿no? El grado varía bastante. La pregunta es, en esta situación actual, ¿qué os da rabia? ¿Qué os ha dado rabia? ¿Qué os ha molestado? ¿Qué os molesta? Pues a mí me molesta, por ejemplo, no poder hacer las cosas que yo antes hacía. Probablemente a muchos de vosotros os molesta no poder trabajar ahora como antes trabajabais, porque creo que vuestro trabajo se ha multiplicado considerablemente. Da rabia también no poder no poder relacionarnos con nuestros seres queridos, con nuestros padres o con los abuelos, quien los tenga, porque son población de riesgo. Entonces te da rabia no poder ir a la casa, no poder entrar en casa. Hay gente que lleva un año entero sin ir a casa de sus padres o sin entrar en casa de sus padres y se ven en la calle. O hay gente que lleva un año entero sin salir con sus amigos. Yo esto a día de hoy todavía lo escucho en consulta. Pues al final la situación actual provoca mucha rabia por todo eso que a mí me gustaría hacer que no hago. Porque me encantaría dar muchos besos y muchos abrazos, sobre todo los que somos muy cenestésicos, que somos muy tocones. La verdad es que lo estamos sufriendo bastante, ¿no? Porque se te va la mano, pero dices, no, que no puedes, la distancia social, todo eso da mucha rabia. ¿Qué hago con esa rabia? O la expreso de una manera adecuada, o si me la quedo, al final se va a convertir en tristeza, se va a enquistar y voy a tener un problema todavía mucho mayor. Pero es que también hay otras cosas que nos dan rabia, no tanto hacia lo que yo he perdido, sino cuando vamos andando por la calle y vas viendo que hay gente que no cumple con las medidas de seguridad y eso te altera y estamos todos cabreados, enfadados y molestos pues porque pasas por un sitio y ves a alguien que no lleva la mascarilla o un grupo de personas que se han bajado la mascarilla o hay más de 6 o a lo mejor en alguna terracita que no están guardando las distancias de seguridad. Todo eso también te enfada, sobre todo cuando tú lo estás haciendo. Con lo cual, la rabia está muy presente en esta situación. Y si nos vamos a los adolescentes, ya ni os cuento, porque los adolescentes tienen una sensación de perder un año, porque para ellos haber perdido este año, no haber disfrutado este año como lo tenían que haber hecho o haberlo vivido como lo tendrían que haber vivido,
para ellos es terrible, ¿no? Los adultos lo vivimos, los adultos lo vivimos de una forma totalmente diferente a como lo viven ellos, ¿no? Y eso sobre todo los que trabajáis con este grupo de edad, entiendo que lo tenéis bastante claro y lo tenéis que lidiar cada día en vuestro trabajo. El miedo, vale. ¿Sentimos miedo? Sí, claro. El miedo está muy presente, ¿por qué? Pues porque al final eh, nos da miedo a contagiarnos porque no sabemos si vamos a ser asintomáticos o si vamos a ser graves o muy graves o vamos a acabar en la UCI, o también nos da miedo ser asintomáticos y llevárselo a mis padres y contagiar a mis padres. Y esto es algo que sobre todo con los sanitarios lo he escuchado mucho, ¿no? Es el ya no tengo tanto miedo por mí, sino que tengo sobre todo miedo por mi familia, llevarlo a mi casa y bueno, pues contagiárselo a los demás, ¿no? Como si uno lo hiciera adrede. Un poquito de miedo está bien, ¿eh? Un poquito de miedo está bien. ¿Por qué? Porque el miedo es lo que hace que yo me ponga la mascarilla, que utilice el gel, el miedo hace que yo tenga una pantalla de protección, que la tengo aquí delante de mí, el miedo hace que guarde la distancia de seguridad, que no me meta en determinados sitios y que no haga determinadas conductas para evitar contagiarme. Un poquito de miedo, bien. Mucho miedo, es decir, pánico, eso ya no está tan bien, porque eso lo que hace es paralizarnos. Yo que sé, puedo poneros un ejemplo de una pareja de jubilados que, siendo convivientes, se separaron de habitación y utilizaban baños distintos. Bueno, pues claro, al final uno de los dos terminó deprimido, normal. O sea, si no sales de casa, no tienes contacto con tus amigos ni con el resto de los familiares y con el único que tienes contacto es con tu pareja y tampoco lo tienes porque estás en pánico, bueno, pues ese tipo de cosas son las que se trabajan en consulta. Claro, el miedo, podemos tener miedo a temas reales, ¿no? A amenazas reales, como puede ser la COVID-19. Entonces, claro, es que es real, es que es una realidad, es que hay gente que se contagia y hay gente que muere. Entonces, bueno, pues este miedo lo que tenemos que hacer es un poquito bajar la intensidad para que nos permita vivir. Luego hay otro tipo de miedo que tiene más que ver con una amenaza imaginada, pero ese es otro tema diferente. Ese tipo de miedo lo que conlleva es una vigilancia extrema y una tensión muscular constante. Ese tipo de miedo se suele consultar también mucho en una consulta de psicología. Pero el que tiene que ver más con la situación actual sería ese primer miedo que tiene como origen una amenaza real, como es eh, el virus. La tristeza. Bien, una persona triste, un cerebro triste, es un cerebro apagado. Una persona triste es una persona sin ganas de nada, sin energía, sin ganas de hacer cosas, que todo va con mucha más lentitud. ¿Por qué la gente se entristece o por qué al final nos terminamos deprimiendo? Bueno, pues porque es demasiado tiempo el que estamos en esta situación, son demasiadas cosas de las que nos hemos privado y y estamos demasiado desbordados por todo lo que sentimos. Si no lo sabemos gestionar bien, pues lo normal es que al final nos terminemos si no deprimiendo, por lo menos sí estando demasiado tristes. Os decía antes que las emociones antídoto son la curiosidad, la admiración, la seguridad y la alegría. De estas me interesan sobre todo las tres primeras, ¿no? La curiosidad o el interés. La curiosidad es la que nos ayuda a entender lo que nos pasa. La curiosidad es la que os ha traído a vosotros hoy aquí, pues para saber un poquito más sobre esta situación, pues para saber también qué podéis hacer. Y ahí entroncamos directamente también con la seguridad. Saber de dónde vengo, dónde estoy, dónde quiero ir, saber qué es lo que me pasa y saber qué es lo que tengo que hacer. Una persona en seguridad es una persona con control de sí mismo. Una persona en curiosidad es una persona con interés por saber, con interés por aprender. Y finalmente estaría la admiración. A ver, la admiración es uno de los motores de la existencia. La admiración es eso que yo siento cuando, cuando miro y admiro a alguien, cuando contemplo a esa persona a la que yo admiro. Es esa tranquilidad,
esa calma, esa paz que yo tengo cuando miro un referente al que además le imito, porque me lleva a imitar. Es eso que yo siento cuando miro un paisaje, o es eso que yo siento cuando miro el mar. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues pasar de emociones tran a emociones casa. ¿Por qué emociones casa? Porque como en casa, en ningún sitio. ¿Cómo gestionamos la propia emoción? Lo primero que tenemos que saber es cómo me siento. Yo sé que me siento mal, vale, pero ¿qué significa que me siento mal? ¿Qué es sentirme mal? Me paro, reflexiono y pienso, vale, ¿qué estoy? ¿Estoy enfadada? ¿Estoy molesta? ¿Estoy en rabia? Lo que estoy es preocupada, tengo miedo, estoy en tristeza, ¿cómo me siento? Una vez que yo identifico la emoción en la que estoy, la segunda parte sería el desahogo emocional. El desahogo emocional se puede hacer de diferentes maneras. Me da igual que lo verbalicéis, que lo escribáis o que lo pintéis. El caso es que eso que yo tengo aquí dentro, o ese nudo que tengo en la garganta, o esa presión que tengo en el pecho, o esa pesadez que tengo en el estómago, que la saque verbalizando. ¿Cómo se puede verbalizar? Lo puedes hacer con alguien de tu entera confianza, claro. Con un buen amigo, con un buen compañero, o lo puedes hacer solo. Yo soy de las que hablo yo conmigo misma sola. Cuando voy del trabajo a casa o de casa al trabajo, pues ese ratito que voy en el coche, que son 10 minutitos, y si me tengo que dar una vuelta más grande, pues me la doy más grande, voy hablando conmigo misma y en definitiva lo que hago es liberar toda esa tensión que tengo dentro que está generada por una emoción muy concreta. Puede ser porque estoy preocupada por algo, o puede ser porque estoy enfadada, o puede ser porque estoy triste. Da igual. El caso es que lo saco. Y lo saco en voz alta, porque no es lo mismo pensarlo que hablarlo. Entonces yo os diría que cuando lo verbalicéis, lo hagáis siempre en voz alta. Ojo, si estamos hablando de cabreo, y estamos hablando de cabreo con alguien de casa, se hace un tiempo fuera. El tiempo fuera es me voy a la habitación y ahí me despacho y ahí me desahogo bien, pero tampoco lo voy a decir muy alto porque a ver si la otra persona con la que yo estoy enfadada me está oyendo, entonces pues tampoco arreglo nada. Esto se trata de que yo libere toda esa carga emocional que llevo dentro y que la verbalice sola, porque además cuando me tranquilice probablemente vea las cosas de una forma totalmente diferente. El tiempo fuera sobre todo en la rabia. Ya sabéis que cuando se toman decisiones o desde la rabia, pues la probabilidad de que uno se equivoque es muy alta. Igual que también desde el miedo y la tristeza, pero sobre todo desde la rabia, ¿no? Se puede escribir en el blog de notas del móvil, o yo soy muy tradicional, papel y un boli y escribo. Pero además, si estoy en rabia, escribo tal cual me sale, sin puntos ni comas y con improperios si hace falta, y lo voy escribiendo, porque se trata de que vaya desahogando, no estoy escribiendo ninguna redacción de nada, ¿no? Sino simplemente estoy sacando, bueno, pues lo escribo. Si lo que tengo es una preocupación, también la escribo. Y si estoy triste me va a apetecer menos. Por eso de la apatía, la desgana y la desmotivación, ¿no? Pero bueno, escribir también es una buena forma de hacerlo. Ojo, consejo, si vosotros escribís, lo que yo sí os diría luego es que no lo releáis, porque cuando yo estoy escribiendo en un mal momento y luego lo leo a los 4 días que ya me encuentro bien, la verdad es que te sientes fatal cuando lees lo que has escrito 4 días atrás porque estabas muy cabreado o porque estabas muy preocupado. Entonces, si me permitís la comparación, pues sería algo así como cuando uno cena y le ha sentado mal la cena, ¿qué es lo que hace? Pues vomita, ¿no? ¿Y qué haces después? Pues tira de la cadena. Pues esto es exactamente lo mismo. Yo vomito, lo escribo, lo de notas, lo escribo a mano, y luego ¿qué hago? Algo muy simbólico, lo rompo en cachitos muy chiquititos, muy chiquititos, muy chiquititos, y lo tiro y no lo vuelvo a leer. Y dejo que sencillamente toda esa tensión desaparezca. Hay gente que le gusta pintar también. Pintar, pero además dejando que fluya. Es decir, no me voy a poner a pintar un campo de margaritas, sino pues un poco lo que me apetezca en cada momento. Si son garabatos, pues garabatos, rayajos, más fuerte, más suave, menos suave. Bueno, también es una buena forma de liberar parte de la tensión que llevo dentro.
Lógicamente, después del desahogo emocional vendría el diálogo interior. Primero libero, saco y luego ya, ¿qué es lo que hago? Manejo mi diálogo interior, me hablo yo a mí misma, me siento y me hablo. ¿Cómo me hablo? Pues me hablo para calmarme, me hablo para tranquilizarme, me hablo utilizando la lógica, relativizando, quitando importancia, sobre todo me hablo siendo muy, muy, muy realista. Yo no digo positiva, yo digo realista, ciñéndome a las pruebas, por decirlo de alguna manera. Una forma muy chula que yo le cuento cuando vienen aquí a consulta, les digo que es como cuando el diálogo interior es como en las películas el angelito y el demonio, ¿no? Que tienes aquí el angelito y aquí el demonio, ¿no? Pues hay veces que a este hombre se nos olvida escucharle y lo único que hacemos es prestarle atención a esta otra parte, ¿no? Con lo cual, hombre, si estamos en ese bucle de pensamientos negativos, catastrofistas, de deberías, de etiquetar, de magnificar, etcétera, etcétera, pues al final nos vamos a sentir fatal. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer un poco es acallar a esa parte de nosotros y dejar hablar a la otra parte, que insisto, no es cambiar lo negativo por lo positivo, sino que es limitarte a ser realista. Y volvemos al tema o continuamos con el tema del diálogo interior. ¿Cómo sabemos cada uno de nosotros cómo nos hablamos? Bueno, pues el origen de nuestro diálogo interior pues está muchas veces en el microcontexto o en el mesocontexto, es decir, en aquello que nos decían en casa o en aquello que nos decían en el mesocontexto, en el barrio o, o en el cole. Es muy importante que sepamos dónde está nuestra cabeza en cada momento, cómo nos hablamos, de qué manera nos hablamos, cómo, cómo andamos de autoestima, es decir, qué concepto tenemos de nosotros, si nos respetamos, si nos valoramos, si nos aceptamos, si nos queremos, en fin. Para esto hay técnicas muy concretas, como son el ABC, autoinstrucciones positivas o la parada de pensamiento. Al final, la parada de pensamiento es muy sencillo. Cuando yo me doy cuenta o soy consciente de que estoy en ese bucle de pensamientos, ¿qué es lo que hago? Pues en voz alta me hablo y me digo, a ver, Laura, párate, que estás en bucle, párate que estás en bucle, te estás liando, déjalo estar, no vayas por ahí, que luego te vas a sentir peor. ¿Veis? En voz alta. ¿Por qué en voz alta? Porque como lo estoy produciendo y me estoy escuchando, focalizo más la atención en lo que está pasando y de esa manera detengo ese bucle de pensamientos. ¿Y qué hago a posteriori? Lo que decía antes, relativizo, quito importancia, minimizo, utilizo la lógica, me distraigo con otras cosas diferentes. Lo que no voy a hacer es estar ahí dando vueltas a lo mismo una y otra vez, porque lógicamente eso me va a hacer sentirme mal. Gestión de la emoción del otro, porque aquí hemos estado hablando de qué es lo que hago yo con la mía. Vale, ¿y qué es lo que hago, qué es lo que hago con la del otro? Sobre todo los profesionales que trabajáis con tantos alumnos, ¿no? Y con tantos papás y que además tenéis tantos compañeros y que cada uno os viene transmitiendo una emoción totalmente diferente. Bueno, pues lo primero es establecer un buen vínculo. ¿Cómo establezco yo el vínculo con alguien? Bueno, pues le dejo que se exprese, conecto visualmente. Le dejo que se exprese, que me diga lo que me tenga que decir y lo que yo hago sobre todo es transmitirle interés. Lo que tú me estás contando tiene interés para mí. Además, tengo todo el tiempo del mundo para escuchar lo que me estás contando. Y además estoy tranquila y estoy segura de que quiero estar aquí escuchando lo que tú me tienes que decir. De esa manera, la persona con la que yo estoy estableciendo el vínculo, con la que estoy conectando, ¿qué es lo que se va a sentir? Pues se va a sentir comprendido, acompañado y contenido. La mitad del trabajo está hecho. Os he añadido aquí la técnica U. Esta es ideal para trabajar sobre todo lo que son conflictos, ¿no? En primer lugar, va mucho al hilo de lo que acabo de comentar, ¿no? Lo primero que tengo que saber cuando voy a interaccionar o a interactuar con alguien, lo primero que tengo que saber es cómo me encuentro yo. Yo tengo que estar calmada y tengo que estar tranquila y empatizar con la otra persona. Es decir,
identifico en qué emoción viene. ¿Cómo se encuentra esta persona? ¿Viene, por ejemplo, molesta por algo que haya pasado? Vale, está en rabia. Lo segundo, me pongo en su piel. Yo estaría también enfadada o estaría molesta o en rabia si me hubiera pasado lo que a ella o a él le ha pasado. No digo que, no estoy hablando de si tiene razón, no tiene razón, de si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, simplemente que comprendáis que las personas, pues, que a las personas les pasan cosas que hacen que se sientan de determinada manera. Si eso lo hacemos, ya tenemos una parte conseguida, porque ya estamos conectando. ¿Por qué estamos conectando? Porque yo estoy en calma, porque estoy tranquila, porque estoy escuchando, porque además estoy permitiendo que la otra persona se exprese, y si la otra persona viene en rabia y yo estoy tranquila y en calma, ¿qué va a hacer su rabia? Pues viene así y su rabia va a ir descendiendo hasta que se ponga a mi altura. Ahora bien, si la persona viene en rabia y yo le respondo desde la rabia, perdemos el vínculo, se acabó, ya no va a haber ningún tipo de comunicación, ¿no? Entonces, me venga como me venga, si viene en rabia, si viene en miedo o si viene en tristeza, lo que yo hago es, primero me pongo en su lugar, entiendo cómo se siente y entiendo por qué se siente de esa manera. Le transmito calma y tranquilidad, muestro interés por lo que me está contando, pero claro, viene la última parte, por eso se llama técnica U. La última parte sería, una vez que termina de explicarse, yo, desde mi seguridad y de forma muy breve, le digo, le transmito lo que le tenga que transmitir, le doy las explicaciones que considere oportunas. Yo ahí siempre os diría, pues eso, que seáis breves para que no os enredéis demasiado. ¿Os acordáis de esta diapositiva que la teníamos al principio? Volvemos a la parte de abajo. El autocuidado, desconectar cuando lo necesites y la importancia de las rutinas. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer? ¿Recordáis todas las preguntas que os he hecho al principio, no? Bueno, pues por ahí va el tema. Dieta saludable. Hay gente que ha dejado de comer bien, que ha empezado otra vez a comer mal, a comer bollos, a comer a destiempo, a no tomar frutas, verduras. ¿Qué es una dieta saludable? Sí, seguro que todos lo sabéis mejor que yo. Dieta sana. Una dieta sana, evitando en la medida de lo posible los excitantes, evitando en la medida de lo posible los azúcares, los bollos y el alcohol. Frutas, verduras, en fin, lo que es una dieta saludable. Segundo, importante, muy importante, hay que descansar el tiempo necesario. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo. Yo soy de 8 horas. Puedo estar un par de días o 3, durmiendo 6, 7, pero si estoy 4 me va a terminar pasando factura. Con lo cual, la higiene del sueño dice que es importante establecer una rutina donde duerma más o menos siempre a la misma hora, me acueste más o menos siempre a la misma hora y duerma la cantidad de horas que mi organismo necesita. Por tanto, yo soy de las que se acuestan a las 11:30 y duerme 8 horas. ¿Vale? ¿Qué ocurre si me despierto durante la noche? Bueno, es que conforme nos vamos haciendo más mayores, por lo menos yo, pues los micro despertares suele ser algo como más habitual, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando te despiertas por la noche, pues uno va al baño o va a beber, te vuelves a acostar y ya está. Si te duermes, perfecto. ¿Qué hacemos si no nos dormimos? ¿O qué hacemos si cuando nos acostamos al principio a las 11:30 no nos dormimos? Rutina. Nada de teléfonos móviles ni de tablet. Todas las lucecitas de las pantallas nos estimulan y dificultan después que podamos dormir. Y ahí hay una costumbre muy fea que tienen tanto adultos como adolescentes, que es de verse series en la cama, en la tablet o en el móvil, o de mirar el Facebook o de mirar el Instagram. Yo lo que os diría es, a la misma hora, cógete un librito y ponte a leer. Porque mientras tengas la mente entretenida en la lectura, si te gusta, claro, mientras tengas la mente entretenida en la lectura, no vas a estar dándole vueltas a otras cosas, con lo cual te vas a relajar y es más fácil que el sueño llegue. ¿Y si no me gusta leer, qué hago?
Bueno, pues se puede hacer algún ejercicio de respiración de los que vamos a ver después. Se puede hacer meditación también. O te pones música relajante, algo de música relajante o combinas visualización con relajación. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer para tranquilizarte y calmarte y permitir que el sueño venga. ¿Y si me despierto a las 3 de la mañana y no me puedo volver a dormir? Eh, bueno, pues lo primero, no se mira nunca la hora, porque cuando se mira la hora y son las 3 de la mañana, tú dices 4, 5, 6, 7, madre mía, me quedan 4 horas y media para levantarme y si no me duermo, ya verás, mañana voy a estar hecho polvo. ¿Os acordáis del diálogo anterior, no? Ya verás, mañana voy a estar hecha polvo, no voy a rendir, encima tengo que trabajar y tengo un día muy complicado. Mal, por ahí vamos mal. ¿Qué es lo que hago? Pues si me despierto a las 3 de la mañana, me doy mi margen, ¿no? Es decir, intento dormirme. ¿Que veo que no me voy a dormir? Doy la lucecita de la mesilla, me pongo a leer y ya está. ¿Que no quiero molestar o no me gusta leer lo que hablábamos antes? Siempre te queda el recurso del sofá en el salón y ponerte a lo mejor algún tipo de documental de estos de animales que seguro que, que te puede entrar, que seguro que te entra el sueño. Y si no, por lo menos estás mentalmente relajado. El cuerpo va a estar, vamos a sentir la paliza a nivel corporal cuando la mente esté muy machacada. Y en el sueño es muy fácil machacarla cuando no somos capaces de manejar el diálogo interior de una manera adecuada y nos rayamos, nos obsesionamos, como se estaba contando antes, o nos seguimos las rutinas. Esto es la rutina que os acabo de comentar. Esto sería la higiene del sueño, que es algo bastante sencillito eh, y bueno, pues que aunque lleva un tiempo establecerlo, pero bueno, yo recomendaría a todos que lo hicierais. Luego ya quedan los recursos naturales, tipo melatonina, que es algo natural. Ya más allá de lo natural, si no te queda más remedio por prescripción médica, pues lo puedo entender, pero bueno, que antes de llegar a ese punto hay otro montón de recursos de los que disponemos. ¿Qué puedo hacer en situaciones estresantes también? O para no sentirme mal, para no estar fatigado. Retomar el ejercicio físico. Si te da miedo ir al gimnasio por eso del contagio, bueno, pues siempre está en la calle. Puedes salir a pasear no, yo diría más bien a correr al que le guste correr y si no a caminar, pero caminar rapidito, 1 hora, día sí, día no, pero introduce un poco de ejercicio físico. Por eso de las endorfinas, ya lo sabéis todos, y por la sensación las sensaciones de placenteras que después sentimos, ¿no? También realizar actividades agradables, es lo que os comentaba al principio, que es súper curioso porque la gente ha tenido más tiempo que antes y sin embargo ha dejado de hacer todas esas cosas que les gustaban, con lo cual se han metido ahí en un bucle un poco extraño. Entonces, pues si te gusta hacer puzzles o te gustan los sudokus o te gusta hacer maquetas o te gusta la fotografía o cada uno, la actividad agradable que le guste, retomarla, volver, volver a hacerlas. Si por las circunstancias actuales no se puede, pues entonces hay que reinventarse, hay que reinventarse. Yo nunca he sido, por ejemplo, andarina y sin embargo, pues a raíz de toda esta historia, la verdad es que hago un montonazo de rutas los fines de semana porque necesito moverme, necesito activarme, necesito oxigenarme, necesito desfogar, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí, con todo esto he descubierto todos los alrededores de Talavera, y de otros pueblos de la comarca haciendo senderismo, ¿no? Con lo cual, pues mira, fenomenal. Os he dicho antes la importancia de la red social y familiar y además os he puesto ese ejemplo, ¿no? Os he dicho, el trapecista que se resbala, que se cae, pues alguien le tiene que sostener, ¿no? Entonces, la red social y la red familiar son fundamentales, sí, ya lo sé, no nos podemos relacionar como nos relacionábamos antes, pero nos podemos relacionar. Es decir, están las videollamadas, que no es lo mismo, pero bueno, algo es. Podemos relacionarnos a través de las videollamadas, pero también podemos quedar para hacer algún tipo de ruta, como os decía antes, con algún amigo, al aire libre, con tu mascarilla puesta y con la distancia de seguridad. Os decía antes que es que hay gente que un año después no ha vuelto a salir con sus amigos o que no ha vuelto a reunirse con sus familiares. Yo creo que respetando
las normas o el protocolo perfectamente se puede hacer, ¿no? Pero no perdamos tampoco ese contacto social y ese contacto familiar porque nos hace mucho bien. Veréis, por ejemplo, mm, a la hora de tocar, eh, ese abracito de manos que le llamo yo, cuando yo me doy gel, cojo las manos con mi mascarilla, me doy gel en las manos, le doy gel en las manos a mi madre, la cojo de las manos y noto su tacto, y noto su calorcito y la noto a ella y nos damos un abracito de manos. Cuando terminamos, pues ella se da su gel y yo me doy gel y no pasa nada, ¿no? Pero por lo menos ese mínimo de contacto. Conocer los límites propios y rebajar el perfeccionismo, es decir, todos sabemos hasta dónde podemos llegar. Entonces, esforzarnos, extralimitarnos, lo único que vamos a conseguir es estresarnos todavía muchísimo más, ir contra reloj, tener la sensación de no llegar nunca o tener la sensación de haberte metido en algo en lo que no te tenías que haber metido. Y es que, claro, hay que saber decir que no, ya sabéis, la asertividad, ¿no? De forma educada, de buenas maneras, pero bueno, si hay algo con lo que no podéis o algo que sencillamente ya no creo que no podáis o que no queráis, sino que, bueno, pues eso, que no queráis, pues el saber decir que no, ¿no? Revisar la forma de pensar practicando comentarios positivos sobre ti mismo y sobre los demás. Bueno, yo aquí corregiría, yo diría que más que positivos, por lo menos realistas, ¿no? Como os contaba al principio, ¿no? Esto volvemos otra vez al autodiálogo interior. El diálogo interior, lo que nosotros hablamos de nosotros mismos, lo que nosotros nos decimos y lo que decimos de los demás, pues también provoca que nos sintamos de una manera o que nos sintamos de otra. Entonces yo os decía que, bueno, que por lo menos seamos realistas y que no nos machaquemos, que no nos hablemos mal o que no estemos siempre en bucles de pensamientos catastrofistas, negativos, deberías, como muy totalitario, ¿no? Manejo de la empatía y de la empatía. Todos sabéis lo que es esto, es decir, ponerte en el lugar del otro, pero utilizando las herramientas necesarias, estamos a nivel mental, que impidan que la emoción del otro nos termine desbordando a nosotros. En definitiva es que efectivamente hay que ser empático, comprender a los demás, ponerte en el lugar de los otros, pero siempre poniendo esa barrera que impide que la emoción del otro nos termine invadiendo o desbordando a nosotros. Plantearte ideas agradables o recuerdos satisfactorios. Entonces, en vez de estar pensando en todo lo que hemos perdido, pues no sé, revisar fotos con la familia, fotos de viajes o fotos de excursiones, fotos de cosas que se hayan hecho que nos hagan sentir bien. ¿Qué más? La formación, que en definitiva es lo que estáis haciendo hoy aquí. Desahogo emocional, que aquí me lo voy a saltar porque ya lo hemos hablado antes. Y esto ya es lo último. Meditación o micromeditaciones. La meditación está genial, está más que comprobado los efectos que producen en las personas el meditar, pero también está claro que poca gente lo hace. Entonces, yo recomendaría dos aplicaciones que hay que además son gratuitas. Una se llama Elefante Zen y otra se llama Petit Bambú. Entonces, a mí me gusta más la de Elefante Zen porque son meditaciones de 5 minutos, es decir, micromeditaciones. Imagino que conocéis el método del minuto o el método Kaizen, que es el método del minuto japonés, que lo que te dice es que cuando tú quieras crear un hábito, dedícale un ratito al día, cada día, a la misma hora. Entonces, yo lo que os diría es que la micromeditación, por ejemplo, con el Elefante Zen, que son de 5 minutillos, estaría fenomenal que marquéis 1 hora al día por las mañanas, a media tarde o por la noche para hacer esa meditación. El mindfulness, pues el mindfulness también es algo bastante interesante y además hay muchísima información en YouTube, bueno, y en otras páginas sobre mindfulness, que al final es el tema de la actitud consciente y atención plena. El grounding, técnicas de solución de problemas, gestión de tiempo, técnicas de relajación
El contrato de recuperación contigo mismo, que es lo mismo que los contratos conductuales que hacemos a veces con los adolescentes, y si todo esto falla, buscamos ayuda profesional. Técnica de solución de problemas. Definir cuál es el problema, qué es lo que puedo hacer para solucionarlo, ya sabéis, lluvia de ideas, consecuencias positivas y negativas de cada una de estas ideas que han ido apareciendo, cuál elijo. ¿Que me va bien? Perfecto. ¿Que me va mal? Bueno, pues entonces reviso el plan. La gestión del tiempo. Por la mañana dedicarle, por la mañana o por la tarde. Yo lo suelo hacer, por ejemplo, al final de la jornada. Dedico 10 o 15 minutitos, estoy tranquilamente en mi despacho y lo que hago es programar las actividades del día siguiente. Lo puedes hacer con lista de actividades o lo puedes hacer con agenda, organigrama, pues cada uno con lo que esté acostumbrado. Yo soy de las que trabaja con agenda, pero aprender a gestionar bien el tiempo lo que hace también o a lo que nos ayuda precisamente es a estar más organizados, a que las jornadas tampoco sean jornadas maratonianas, nos ayuda a organizarnos, en definitiva. Claro, tenemos que saber priorizar, haciendo listas de tareas, diferenciando lo que es urgente de lo que es importante. Siempre va primero lo que es importante y urgente. Después va lo que es importante, aunque sea poco urgente, después lo que es urgente, aunque sea poco importante, y lo último sería lo que no es ni importante ni urgente. Control de la activación. La respiración diafragmática, imagino que la sabréis, para mí es la mejor. Rápida, breve, fácil de enseñar, fácil de... O sea, la puedes hacer en cualquier sitio, de pie, sentada, acompañada, solo. Vale, para mí yo es en la primera consulta siempre enseño a respirar. La relajación progresiva Jackson, ya sabéis, tensión, distensión. Esta es muy tediosa, es muy larga. Entonces hay procedimientos abreviados, hacerlo con el tren inferior y luego el tren superior, es decir, extremidades inferiores, las superiores, el tronco y la cara también funciona. Y bueno, combinar la respiración con la visualización, pues también está bien, ¿no? Visualizarte en lo que para cada uno es su lugar seguro. Seguro que si yo os digo a vosotros pensar en un momento cuál sería vuestro lugar seguro, estoy convencida de que uno se iría a su habitación, el otro al sofá de su casa, el otro a un rincón del jardín y a lo mejor uno pues, se iría a la playa, ¿no? Un ejercicio de mindfulness, también muy interesante. Respirar realizando inhalaciones y exhalaciones pausadas, de forma lenta. Y mientras vais respirando, observar a vuestro alrededor. Primero, encontrar 5 cosas que podéis ver y observar cada una de esas cosas. Si yo me fijo en las cortinas, observo la cortina, el color de la cortina, la textura y así con cada una de las 5. Pero además voy repasando mentalmente o incluso en voz alta si quiero lo que voy observando en estas 5 cosas que he elegido, que puedo ver, ¿no? 4 cosas que puedes tocar. Por ejemplo, pues un folio que tengo aquí al lado, pues voy tocando el folio, siendo consciente siempre de la sensación sentida, ¿no? Cuando yo lo toco, el tacto, de lo que es el contacto, la temperatura, si está más rugoso, más liso, todo eso. Buscar 3 sonidos que puedas oír. Yo ahora mismo, algunos de vosotros os oigo un poco. También puedo escuchar coches que pasan o puedo escuchar alguna puerta de alguna de mis compañeras. 2 cosas que puedas oler y una cosa que puedas saborear. Esto es un ejercicio de mindfulness, lo podéis hacer. Yo lo hago mucho cuando voy, por ejemplo, si voy andando por la calle, en vez de ir pensando, porque esto te ayuda a centrarte en el aquí y ahora y a no estar enganchada al pasado y tampoco anticipando el futuro. Entonces tú puedes ir por la calle y puedes ir disfrutando de las personas que estás viendo, de los chicos y las chicas con las que te cruzas, te puedes fijar en el pelo, te fijas en la ropa, siente el airecillo fresquito o el solanito. Es decir, al final voy siendo plenamente consciente, atendiendo de forma plena a toda esa información que entra por mis sentidos. Y por último, bueno, el grounding, o más conocido por abrazar árboles.
que sería el encuentro directo con la naturaleza. Método más clásico, pues caminar 10 minutos al día o 15 minutos al día por el césped, quien lo tenga, claro, por el césped o por la arena o por tierra o incluso por piedras, siendo consciente de esas sensaciones que se tienen en el contacto de la planta del pie con la tierra, el césped, la piedra, con lo que sea. Se puede hacer también, aquí ya mezclando un poco el mindfulness, ¿no? En una silla, vosotros que estáis sentados en sillas, os descalzáis, apoyáis los pies en el suelo, cerráis los ojos si queréis. Yo soy más de cerrar los ojos porque me concentro mejor, ¿no? Cerráis los ojos y prestáis atención plena al contacto de vuestra planta del pie yo en mi caso tengo una alfombra, pues con la alfombra, ¿no? Y estar así un rato, siendo consciente de esa sensación, reparando en todo. Y el ejercicio 3 de 3. Cierra los ojos y verbaliza 3 sonidos escuchados. Presta atención y verbaliza esos 3 sonidos. Cuando abras 3 sonidos y 3 sensaciones que tengas. La sensación de la ropa alrededor de tu cuerpo, la sensación del bolígrafo, bueno, del bolígrafo que tengo en la mano o la sensación que sea, en definitiva, ¿no? Ser consciente de ella. Y por último, una vez que abro los ojos, ¿qué 3 colores captan mi atención? Vale. A ver, ¿qué os quería decir? Una cosa más. Ah, vale. Esto no lo he metido en la diapositiva, muy rapidito. Ejercicios de mindfulness para cuando uno esté trabajando, por ejemplo, pues el estiramiento. El estiramiento, pero además el estirarte. Esto es maravilloso. Y cuando te estás estirando, ser consciente de todos los músculos que se están activando. Esto estaría genial hacerlo 2 o 3 veces al día. La escucha activa. Yo entiendo que vosotros la escucha activa la practicaréis mucho. Yo la escucha activa la practico con cada persona que viene, ¿no? Pero ser consciente de lo que te está diciendo la persona, de cómo te lo está diciendo y desde qué emoción te lo está diciendo. El garabateo. ¿Os acordáis que os lo comentaba antes, ¿no? Coger un papel y sencillamente garabatear, dejando que fluya lo que te apetezca en cada momento. Esto durante el trabajo. Y el autochequeo. ¿Cómo sería un autochequeo? Bueno, pues me siento, cierro los ojos y lo que hago es un repaso mental de mi cuerpo. Empiezo por los pies y voy subiendo, viendo si hay algún tipo de tensión en alguna parte de mi cuerpo. Y si os parece, para terminar, me gustaría que todos cerrarais los ojos un momento. ¿Los tenéis cerrados? Que yo no os veo. Vale. Cerrar los ojos y poneros lo más cómodo que podáis en la silla en la que estáis sentados. Toma conciencia plena de tu postura y cierra los ojos. Sé consciente de tu mente. ¿Cuál es el clima que hay en tu mente? ¿Qué pensamientos? ¿Qué sensaciones? ¿Qué emociones hay en tu mente? Solo tienes que observarlas. Observa el contenido de tu mente sin querer cambiarlo. Solo sé consciente de lo que hay, con una postura abierta y amable. Y nota tu cuerpo, nota tus sensaciones, obsérvalas. Tal vez has empezado por tus pies y has subido hacia arriba, o tal vez por tus manos. No importa.
Haz un recorrido mental de tu cuerpo, siendo consciente, observando si existe algún punto de tensión. En caso de que exista algún punto de tensión, solo obsérvalo. No cambies nada. Solo observa el clima de tu mente y de tu cuerpo. Y lleva tu conciencia a tu respiración. Y respira lentamente. Inspira por la nariz y expulsa lentamente el aire por la boca. Observa cómo tu pecho se cuando tus pulmones se llenan de aire. Y compáralo con la sensación que sientes cuando tus pulmones se vacían. Y es posible que tu atención se vaya a recuerdos, a pensamientos o a tareas. No pasa nada. Vuelve a centrarte en tu respiración con una actitud abierta y amable. Y tantas veces se vaya a pensamientos, recuerdos, tareas, quehaceres, tantas veces vuelve a centrarte en tu respiración. Porque la respiración es un ancla al presente. Porque no es posible respirar el tiempo o el aire de ayer. Y tampoco es posible respirar el aire de mañana. Vuelve a tu respiración. Vuelve a tu presente. Vuelve a estar en tu cuerpo y respiración en el presente. Abre los ojos. Y muchas gracias. Bueno, pues espero que os haya servido, que lo pongáis todo en práctica y bueno, un poco más, que ha sido un placer poder estar aquí con vosotros. A ver, Gracias, Laura. dice por ahí alguna... Preguntaba alguien que alguna recomendación para asesorar a compañeros, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, un poco lo que os comentaba antes, en definitiva, ¿no? Es decir, lo que primero señalar a los compañeros cómo se encuentran, porque hay veces que algunos ni siquiera son conscientes, que van con el piloto automático puesto y no se paran a pensar cómo se sienten. Entonces, a estos compañeros, transmitirle un poco lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? En definitiva, la importancia de las rutinas, la importancia del descanso, la importancia de una buena alimentación, el favorecer que se desahoguen con vosotros, que os cuenten, porque hay veces que es como una especie de visión túnel, es decir, yo me he empeñado en esto, lo único que veo es esto y no voy más allá. Entonces, aportarle una visión mucho más amplia de lo que les puede estar pasando puede servir. Igual, técnicas de relajación, recomendarles todo lo que, pues un poco todo lo que hemos estado hablando aquí, pero sobre todo señalar a vuestros compañeros que si no son conscientes, que lo sean, de que no están como tendrían que estar, de que algo les está pasando y que cuando algo te pasa y no lo estás afrontando de la manera más adecuada y te está empezando a interferir en tu vida personal y en tu vida laboral, tienes que poner solución. Las recomendaciones que vosotros les podáis decir de lo que... sí, ahora te contesto, Mireia. Las recomendaciones que hemos estado hablando aquí, bueno, pues podrían funcionar, ¿de acuerdo? El tema, decía por ahí, es que se me ha ido un poco, como he leído lo del chat, se me ha ido un poco la contestación. Decía por ahí una compañera que si el elefante zen puede servir para niños. Hay aplicaciones también para niños que son como más cortitas. Eso, meterlo buscarlas. Yo la del elefante zen y el petit bambú lo haría más para adultos, más que para niños. La aplicación es Elefante Zen y Petit Bambú, pero son más para adultos. Pero bueno, podéis buscar también para niños. Y para niños hay ejercicios que son mucho más
que son mucho más divertidos para ellos, ¿no? Que son mucho más específicos, porque si le metéis alguno de estos que yo he dicho, probablemente se aburran, porque 5 minutos escuchando una voz en off que te va diciendo que respires, que hagas tal o que hagas cual, pues para los niños como que no, pero las hay específicas. Pues nada más, que darte las gracias, que ha estado muy bien, nos has dado muchas herramientas, ideas, que es un poco lo que yo creo que más demandamos muchas veces, el aterrizar en la práctica y coger cosas útiles. Y pues nada, que eso, reiterar el agradecimiento, te invitamos a participar en otras cosas cuando quieras. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Pues nada, gracias. Gracias. Chao. Pasa buena tarde. Gracias, adiós, Laura.